yo voy a tratar, yo diría, de convencerlos de que el cambio tecnológico se está acelerando de tal forma que todo puede ser posible, y voy a poner algunos pronósticos, y ustedes al principio diremos, todo no, esto no es posible, sin embargo, todo parece que a la velocidad que está cambiando la tecnología, todo va a ser posible. Pero vamos por paso. Primero hablemos del futuro. Un empresario argentino, Alberto Grimoldi, dijo en la convención de Fiel del año pasado, este año por razones obvias no hay, por lo menos esencial, dijo que gestionar una empresa es tratar de entender el futuro y proceder de acuerdo a lo que se cree que va a ser ese futuro o a lo que se quiere cambiar el futuro. Jeffrey Sachs, no sé si lo conocen, es un economista afamado, diría, enseñaba en Harvard, pero ahora pasó a Columbia University en Nueva York y me imagino que sigue ahí, pero no estoy seguro de eso. Ha asesorado a varios gobiernos, seguramente el gobierno de Bolivia, y yo no sé si no asesoró a algunos gobiernos argentinos. Jeffrey Sachs, cuando pasó por la Argentina, en algún momento lo entrevistó Jorge Fontevecchia de Perfil, y él dijo, cuando le preguntó sobre la decadencia de Estados Unidos, él dijo dos cosas: la corrupción, no es tema de acá, no de hoy, y la capacidad de pensar el futuro. Dice, Estados Unidos ha perdido la capacidad de pensar el futuro. Insisto, repito, reitero, ha perdido la capacidad de pensar el futuro. Esto tiene mucho que ver porque, como ustedes saben, Facundo Manes dice que los argentinos tenemos miopía del futuro, no miopía del pasado, tenemos miopía del futuro. Entonces, nos encontramos con otro argentino, un filósofo de la historia, como fue Jorge García, yo no sé nada de su devenir. Jorge García Venturini escribió hace 60 años aproximadamente un libro que se llama Ante el fin de la historia, que dicho sea de paso, es un nombre casi idéntico al que después escribió Fukuyama, muchas décadas después. Entonces, él dice en su libro, y tratando de resumir en lo que no se puede resumir, que los nuevos hechos históricos, que para él es el cambio, acrecientan el caudal histórico, aumentando la posibilidad de crecimiento de otros hechos en sucesión ineluctable, inexorable. Y esta es la aceleración de la historia. Me explico mejor: cuanto más hechos hay, más hechos se producen. Y esto va acelerando la historia inexorablemente, dice Jorge García Venturini. Entonces dice que ante este proceso, el pasado se va alejando, como si ustedes fueran caminando o en automóvil a gran velocidad. A medida que aumentan la velocidad, el pasado se va alejando. El futuro se precipita y el presente se va afinando. Y por lo tanto, el presente se explica mejor por el futuro que por el pasado. A ustedes les parecerá todo esto palabras de filosofía, pero van a ver que tiene una razón muy clara esto, es muy importante. El presente se explica mejor por el futuro que por el pasado. Harari es un historiador, antropólogo, diría yo, eso se lo pongo yo, israelí, que ha escrito varios libros que han tenido mucho éxito, pero no es por eso que me interesa. A mí me parece un autor fascinante. Y cuando lo entrevistó al Conad Amon por internet, puso que eran personas que era consultado por grandes líderes mundiales, y puso como por ejemplo la Merkel y Macron, o Macron, como digan los franceses. Entonces él pone el ejemplo que en realidad no tiene tanto que ver con el cambio tecnológico, con el cambio histórico, pero tiene más que ver con el cambio tecnológico. Él dice, si un campesino español se hubiera quedado dormido en el año 1000 y se hubiera despertado en el año 1500, más o menos hubiera entendido el mundo. Pero eso sí, si se hubiera quedado dormido en el 1500 y se hubiera despertado en el 2000, es decir, ambas veces, 500 años, no hubiera entendido nada de lo que estaba pasando. Y esto es parte del cambio, en este caso más tecnológico que histórico, aunque están muy relacionados. Bien, ¿por qué se dice que hay una aceleración del cambio tecnológico? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, precisamente, como decía García Venturini sobre la historia, la cantidad de tecnologías que existen promueven una cantidad de nuevas tecnologías que aparezcan. Y estas nuevas tecnologías, cuando aparecen, encuentran una sinergia
que es sinergia, para aquellos que no saben, 2 más 2 no es 4, es más que 4, porque en la sinergia estas tecnologías encuentran que se complementan y se potencian, ¿no es cierto? Entonces, después, entre ellas forman lo que se llama la convergencia tecnológica. El celular es el ejemplo mejor. Una cantidad de tecnologías maduraron al mismo tiempo y con la sinergia que se creó entre ellas, obviamente muy, muy pensado todo, se pudo hacer el celular, que en su momento es un cambio total. Hoy parece que no podemos vivir sin él. Bien, hay otras razones. Una es la sistematización del estudio de la ciencia y tecnología, que ha sido posible gracias a las matemáticas y la estadística. No voy a abundar en esto, pero es muy importantísimo. Lo que pasa es que esto ya tiene varios siglos. Hace siglos que las matemáticas entraron en la ciencia y la tecnología. Y la estadística también. Walter Sosa Escudero es el decano de Economía de San Andrés y escribió un libro muy interesante que se llama Big Data, si no me equivoco, consulto, sí, Big Data se llama. Y entonces, él dice que la estadística es la culpable de la mayoría de los avances científicos de los últimos 2 siglos y omnipresente en la vida. Así que miren la interacción de las matemáticas y de la estadística con el avance de la tecnología, con el cambio tecnológico. Si ustedes, y les pido que hagan la prueba, se fijan en Wall Street, que creo que es el mercado mundial más importante, el mercado más importante de acciones. Yo no sé si ya el de Shanghái no lo pasó, pero bueno, no sabemos, con China nunca se sabe. La cuestión es que, si ustedes se fijan, hace 10 años, las grandes acciones de Estados Unidos, las 10 primeras acciones de Estados Unidos, eran básicamente todas petroleras, alguna bancaria, creo que una sola bancaria, y alguna que otra, no sé, creo que había otra de minería. Hoy son todas tecnológicas. Es decir, que la industria privada está destinada, está trabajando constantemente en crear ¿qué? ¿Nuevos productos? Sí, nueva tecnología. Ese es el nuevo producto. Y este es el gran cambio que se está produciendo en este momento. Todas esas empresas, gigantescas empresas dedicadas a la tecnología, empresas que hace 20 años ni sabíamos de su existencia porque no existían. Bueno, el COVID ha sido un gran acelerador de cambio tecnológico, como lo muestra esta charla que estamos teniendo. Bien, y se produce hace aproximadamente 30 años un hecho importantísimo en esta aceleración del cambio tecnológico, que es la informática. Y la conectividad la dejamos al final. Yo les quiero hacer pensar un poco hitos que tuvieron mucho que ver en la aceleración del cambio tecnológico, en la posibilidad para el humano de comunicar, sistematizar y difundir información. Harari, una vez más, dice que hace 70.000 años ese animal que era el Homo sapiens, de golpe tuvo una revolución cognitiva. Nosotros nos empezamos a comunicar de una forma muchísimo más profunda y mucho más abundante y mucho más sofisticada que el resto de los animales. Él dice que fue hace 70.000 años, la verdad que no sé cómo lo sabe. Y hace aproximadamente 6.000 años inventamos la escritura. Ese dibujo que está a la derecha es una de las primeras escrituras que se ha encontrado, se encontró en la caparazón de una tortuga. Bien, y después, en el año 1440, aparece la imprenta de tipos móviles, es decir, Gutenberg. Y hace 30 años estamos con la informática que nos cambia todo, para este tema del cambio tecnológico, para comunicar, sistematizar y difundir información. Información. Es el tema de la tecnología hoy en día. Un argentino, Bilinkis, estudió en San Andrés, a lo mejor lo conocen porque lo entrevistó la Nata. La Nata hacía esas entrevistas de gente que supuestamente de mentes privilegiadas. Y Bilinkis hizo un curso, son varios meses, que hacen en la Universidad de Singularity. Yo creo que en la Argentina, no, mejor dicho, yo en la Argentina he oído hablar de 2 personas que lo han hecho, uno es Bilinkis y el otro es Ignacio Peña. Y entonces, él escribió un libro, Bilinkis, escribió un libro que se llama Pasaje al futuro o algo así, por acá lo tengo, donde dice
En 30 años pasamos de encontrar información relevante a tener que elegir un volumen impresionante de información. Es decir, para los más jóvenes, ustedes no se imaginan lo que era en mi juventud, tener que salir a buscar información. Cualquier estudio que quería hacer, cualquier conocimiento, cualquier discusión, era ir a buscar, y que sea. En mi familia estábamos muy orgullosos porque teníamos la enciclopedia Espasa, un 80 y pico de tomos donde nosotros consultábamos. Y eso. Todo eso, a nadie se le ocurre consultar. Hoy ustedes en internet tienen online toda la información en temas de segundos, una información pero muchísimo más vastísima y sobre todo muchísimo más actualizada que cualquier cosa que se pueda hacer. Es decir, entonces por eso el problema ya de ustedes no es encontrar información, eso es lo que les sobra. El problema es poder distinguir cuál es la que realmente es relevante para el estudio que están haciendo. También en los últimos 2 años, la humanidad ha producido más datos, o más data, como se quiera decir, que en toda la historia de la humanidad sumada. En 2 años, más información que en toda la historia de la humanidad sumada. Mira si los tiempos son distintos. En 2 años, y todo esto tiene mucho que ver con lo que vemos ahora enseguida, que lo que dice Testa, también otro autor que escribió un libro que se llama algo así como La convergencia de las tecnologías exponenciales y la singularidad tecnológica. No me detengo ahí, sigo adelante. Entonces, Tesla dice que a partir de 2010, hace 10 años, el uso de Internet, la potencia del hardware que ha aumentado de una forma increíble, la cantidad de datos, su variedad de los datos y su explotación en análisis masivo son fuertes protagonistas del conocimiento. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, no sé si leyeron en La Nación, creo que fue del domingo, Campanario, que es un periodista de La Nación que escribe sobre estos temas. Entonces resulta que hubo un seminario literario, un seminario a través de Internet. Entonces parte de los escritores, incluso de poesía, eran máquinas. Eran máquinas. No escribían con la misma calidad que los humanos. No, por lo menos por ahora no. Ni poesía, ni novelas, ni nada. Pero ya las máquinas están haciendo literatura. Bien. Con la universidad y con el Instituto de Itela, el Mosconi, donde yo pertenezco, el FIEL, que ustedes deben conocer, y la Asociación Latinoamericana de Economistas de Energía, hicimos un seminario de cambio tecnológico esperado en la Universidad de Itela en noviembre del año pasado. Entre los oradores estuvo Jorge Castro, que él dice que estamos en la 4ª revolución industrial. ¿Y qué es la 4ª revolución industrial? La conectividad. La conectividad. ¿Cómo se hace la conectividad a través de informática? Dicho sea de paso, en la revista Proyecto Energético del Mosconi va a publicar este mes un número precisamente donde se ha pedido a los oradores de ese seminario que escriban artículos. Bueno, hay uno mío que es precisamente esta presentación. Así que si les interesa el tema, pueden consultarlo en la página web del Mosconi, sugiero que sea a fin de mes. Fíjense ustedes la línea de porcentaje de población mundial que se ha conectado a Internet en el mundo. Es decir, que si esto es en el 2016, podemos suponer que en este momento estamos aproximadamente en un 60% de la población mundial conectado a Internet. Esto, ¿qué ha hecho? Ha unificado un mercado mundial, ha creado un mercado mundial de tecnología con gran competencia en ciencia y tecnología entre todos. Y como se han creado una cantidad de centros tecnológicos en el mundo que han crecido como hongos, estos a través de Internet colaboran y compiten ferozmente entre sí. Aquí hay un tema fundamental. Cuanto más grande es el mercado de tecnología, más fácil es inventar tecnología. Y estos son algunos elementos que yo estoy trayendo ahí, ahora voy a traer más, de cómo se ha aumentado el mercado de tecnología. ¿Por qué es tan importante el mercado de tecnología? Porque antes ustedes para producir, no sé, para inventar un celular, ustedes necesitaban a lo mejor vender 1.000 millones y el mercado no había 1.000 millones de demandantes, a lo mejor la cifra está equivocada, tendría que decir, no sé, 5.000. Pero hoy la cifra de demandantes es tan grande que ustedes rápidamente pueden
cobrarse, pueden recuperar lo que han invertido en un nuevo invento, en una nueva tecnología. Y también en este caso se refiere a Estados Unidos, se refiere a los hogares de Estados Unidos, adaptan mucho más rápido las nuevas tecnologías. Yo puse, porque eso se elige ahí en Our World in Data, es un muy buen informante, es uso gratis, si les interesa, tómenlo porque ahí pueden encontrar información muy interesante y además unos gráficos muy bien hechos. Este gráfico ustedes lo hacen, lo arman. Entonces yo puse un poco a piacere las tecnologías que empezaron en el siglo XX que tardaron mucho en imponerse, que es la electricidad, el watercloset y el automóvil. Fíjense con qué rapidez el mundo ha incorporado, ustedes no lo sabían, ya lo sabían, digo, pero acá está graficado, estos son datos reales, los datos no están inventados por mí. La computadora, el celular e Internet. Tony Seba es un profesor en la Universidad de Stanford de disruption, de technological disruption. ¿Qué es technological disruption? Bueno, un poco lo que estamos viendo, es decir, que de golpe la tecnología cambia completamente el mercado que estaba actuando, los aspectos tecnológicos, es totalmente disruptiva. Eso más o menos quiere decir disruption. Bueno, él es profesor de eso y le encanta empezar sus exposiciones con estas dos fotografías que yo me he permitido el lujo de tomárselas. La primera de la izquierda, arriba, es una fotografía tomada en la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1900. La segunda fotografía, a la derecha abajo, es la misma Quinta Avenida de Nueva York en el año 1913. Hay 13 años de diferencia. Fíjense ustedes que en la primera todos son carros de caballo, con una excepción del automóvil que no sé si lo van a encontrar o no. Y la segunda son todos automóviles con la excepción de un solo carro de caballo. Es decir, no digamos la población mundial, porque ciertamente no fue así, lo mostré en el gráfico anterior, pero en las que los habitantes de Nueva York, que son usuarios que les gustaba pasearse por la Quinta Avenida o hacer negocios en la Quinta Avenida, o qué sé yo, lo que sea la razón, lo que sea para estar en la Quinta Avenida, en el término de 13 años dejaron los caballos. En el término de 13 años pasaron de los caballos a los automóviles. Los caballos los habíamos usado durante 5.500 años, es decir, mucho antes de las pirámides, no sé si mucho antes, pero antes de las pirámides de Egipto. Y sin embargo, en 13 años, los habitantes de Nueva York que usaban la Quinta Avenida, pasaron completamente del caballo al automóvil. Fíjense además la sofisticación de algunos automóviles. Eran en ese momento, creo yo, automóviles muy caros. Todavía la revolución de Ford, bueno, estaba recién empezando. Otro factor muy importante, y esto tiene que ver sí con el mercado de tecnología, es el desarrollo económico impresionante que ha tenido el mundo. Esto, créanlo o no, esto es el gráfico del Producto Bruto del mundo. Fíjense ustedes que en el siglo cero de nuestra era prácticamente no hay ningún cambio hasta el año 1500. Después empieza a moverse levemente y a partir de la Revolución Industrial en 1750, la pendiente de la curva empieza a crecer en forma muy importante y a partir del siglo XX ya es prácticamente vertical, es decir, crece en una forma increíble. Esto es el mundo que estamos viviendo. Esto es consecuencia de un crecimiento que ustedes, si lo vieran en gráfico, sería parecido a esto, pero además un crecimiento de ingreso per cápita, es decir, que no es solamente solo la población, que sí que creció de una forma increíble, sino también en el crecimiento de los ingresos de la población. Además, estamos usando mucho más en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, en este caso concreto, que en Estados Unidos usaba el 2 por 1000 de su Producto Bruto en el año 1930, y hoy usa el 30 por 1000, es decir, lo ha multiplicado por 15 veces, si no me equivoco. Los gastos en defensa cada vez más es un tema de ciencia y tecnología. Y entonces, fíjense ustedes la pendiente de cómo ha crecido el gasto de defensa en Estados Unidos
porque mucho Estados Unidos, porque no tengo otra información, ojalá lo hubiera tenido mundial, pero no, yo no lo encontré. Fíjense que los dos grandes picos que figuran ahí a la izquierda son las dos guerras mundiales, donde evidentemente todos los beligerantes hicieron unos esfuerzos increíbles en gastos de defensa, Estados Unidos incluido. Bien, pero además hay otro factor, que es la clase media. La clase media en el mundo ha aumentado de una forma impresionante también, es decir, que no solamente es el Producto Bruto, sino que dentro de la estructura del Producto Bruto ha crecido muchísimo la clase media. Y la clase media es el gris mediano, es decir, el negro que está abajo son los ricos, el gris mediano son la clase media, y el gris más claro, esos son los pobres, que fíjense cómo se han achicado en la estructura mundial. Esto es sobre todo debido a China. Es decir, que éramos 1.800 millones de personas en clase media al principio de este siglo, de nuestro siglo, el siglo XXI, y hoy somos aproximadamente 3.000 millones. Y entonces llegamos con que la tecnología también invade la energía y cambia completamente los parámetros que estábamos hablando. El mundo se manejaba desde la revolución industrial, primero con el carbón, después con el petróleo y después con el gas, con energías fruto de la minería, porque al fin y al cabo son energías mineras, son energías que se le extraen a la tierra, y de golpe aparecen energías tecnológicas, que sí, el combustible los provee la naturaleza, el viento o el sol, en estos dos particulares que yo he elegido acá, pero es la tecnología la que las está cambiando completamente. Y para que pueda mostrar que están cambiando, fíjense ustedes cómo están cambiando los costos. Esto es de una fuente que creo yo que es muy respetable, que son las AFREDs, que son unos banqueros, pero que hacen información de este tipo. La energía eólica ha bajado sus costos en los últimos 10 años en un 70%. La solar fotovoltaica en un 89%. Es decir, que es en promedio la eólica 11% compuesto por año, el promedio, y en los últimos 5 años 7%. Es decir, que ya no baja tanto, pero sigue bajando. Por lo tanto, el mundo, bueno, lo mismo para las fotovoltaicas solar. Esto es fundamental. Nosotros ya ahora, cuando evaluamos cualquier proyecto de energía, cualquier plan de energía, ya no podemos decir como antes que sí, bueno, los costos eran porque tomábamos los costos históricos. No, ahora tenemos que ver qué va a pasar con los precios en el futuro. Antes queríamos entender cuáles eran los precios del petróleo. Jamás nadie pudo pronosticar los precios del petróleo porque es una cosa muy compleja. Y la oferta, la demanda, tiene mucho que ver, pero hay un factor geopolítico enorme y por lo tanto, en principio, la evolución de proyectos de inversión de energía eran todos provistos por los costos que se tomaban los más actualizados posibles. Esto se acabó. Hoy en día están tallando energías que no solamente ya son mucho más baratas, como vamos a ver enseguida, sino que siguen bajando sus precios. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que invertir? Tenemos que invertir en las que están bajando los precios. Precisamente por eso, porque están bajando los precios. Además, es porque no. Es lo único que puede evitar un desastre de calentamiento global. Vuelvo sobre eso. Fíjense ustedes los costos rápidamente. Miren ustedes las rayas azules a la izquierda del solar y del wind, que es eólica. Y fíjense ustedes que son más baratas que todas, salvo el ciclo de gas combinado, que está abajo de todos, que puedo todavía pelearla un poco. Entonces, por lo tanto, la eólica y la solar ya son más baratas, pero sobre todo van a ser más baratas. Esta no es toda la realidad. La realidad es que hay que tener en cuenta una palabra que yo puse ahí para que se viera claramente, que es la intermitencia. La eólica y la solar tienen un inconveniente, que cuando no hay, quiero decirlo en orden, cuando no hay viento y cuando no hay sol, usted no tiene energía. Y eso en los sistemas eléctricos crea problemas enormes. Por lo tanto, tiene que aparecer un nuevo componente que es la acumulación de energía. Por ahora, el componente que se está utilizando cada vez más son las baterías de litio, pero en algún momento van a ser reemplazadas también. Fíjense ustedes que las baterías de litio en los últimos 8 años han bajado sus costos en casi 21%
también una vez compuesto promedio por año. Estos valores que yo les muestro a ustedes no son para nada comunes en la economía, estos son excepciones increíbles que están en la economía. Y le pasa que en batería están precisamente todos los centros de estudio se están dedicando a producir baterías más baratas, porque todo el mundo sabe que esta es la tecnología que está cambiando el mundo. Les puse arriba un gráfico más chiquito, que es el gráfico, ambos son de Bloomberg, la fuente. Bloomberg proyecta que en el año 2024, digo bien, el costo de las baterías va a bajar hasta $100 el kilowatt hora. Tony Seba, que ya lo he mencionado 2 o 3 veces, o una vez, no sé, dice que ese es el turning point, ese es el hito, ese es el momento donde los vehículos eléctricos van a ser más convenientes que los vehículos de combustión interna. ¿Por qué? Porque la batería hoy en día todavía es un costo muy importante de los vehículos eléctricos, pero fíjense ustedes cómo está bajando sus costos. Les hablé ya de la evaluación de los proyectos, les hablé ya, y les pongo entonces, lo que estamos viendo con la energía, la necesidad de mirar el futuro, creo que nos lleva a lo que decíamos al principio, que si queremos entender el presente tenemos que mirar el futuro. Las energías, si no miramos a dónde van los costos de estas nuevas tecnologías, no entendemos nada, estamos haciendo mal las cosas. Ese dibujito que está ahí no es un dibujito, es una propaganda de Alibaba, es decir, que ustedes saben que es el mercado libre de China o el ¿cómo se llama? Amazon de China. Está vendiendo este automóvil para 4 plazas eléctrico en $1.400. Yo no sé, para que lo quiero ver, lo quisiera comprar, cosa que evidentemente en el país no puede entrar, pero no sabemos. Pero en teoría ya lo están produciendo. Había uno en 1900 mucho más lindo todavía. Bien. Y entonces llegamos a algunos pronósticos que dan miedo, ¿no? Que dan miedo. Escuchen lo que están diciendo, ¿no? Que es hasta dónde puede llevarnos el cambio tecnológico y su aceleración. Quizás el más impresionante es el de Harari. Harari dice que la tecnología del siglo XXI, no la del siglo XXI, el siglo XXI, nuestro siglo, dice que la biotecnología y los algoritmos informáticos, me detengo un segundo, por aquellos que no saben lo que es un algoritmo, piensen en algo muy simple, que es la receta de comida. La receta de comida les dice, ustedes tienen que mezclar los huevos, la harina, el agua, no sé qué, la sal, el azúcar, no sé. Después lo tienen que revolver, lo tienen que mezclar. ¿Quién está dando los pasos para hacer algo? Eso es un algoritmo. Eso es un algoritmo. Lo que pasa es que los algoritmos han pasado a ser, sobre todo con la computación, de una sofisticación impresionante. Entonces la máquina trabaja sola. El ser humano simplemente le ha comunicado lo que tiene que hacer, ha creado el algoritmo y después trabajan solos. Entonces ustedes ahora quizás verán por qué en Netflix se da el lujo de recomendarles películas a ustedes, pero ¿cómo saben quiénes son ustedes? Pero ustedes le dan la información por las películas que buscan y ellos tienen unos algoritmos que les permiten que ustedes les definan cuáles son las películas que ellos les sugieren, les recomiendan, o lo que sea. Bien, entonces volvamos a Harari. Harari dice que por la biotecnología y los algoritmos informáticos, el ser humano va a cambiar cuerpos, cerebros y mentes. Es decir, vamos a crear una especie de superhombre. Y entonces él dice que en el siglo XXI se va a crear una brecha entre los que saben cambiarle la mente a los hombres y en las que no saben. Él dice que la diferencia va a ser entre lo que era la Inglaterra victoriana y nombra un pueblo africano que parece que era muy, muy salvaje en ese momento. Él los compara con esa es la diferencia que puede haber. Pero nombra otra diferencia, que es el Homo sapiens y el Neandertal. Los Neandertals es una especie que yo les pido que lo tengan muy en cuenta, sobre todo los más jóvenes. Los Neandertals son otra especie humanoide que se extinguió hace 30.000 años. Vivieron en lo que es ahora Europa Occidental y el Medio Oriente. Tenían un cerebro más grande que el nuestro dentro de los restos que se han encontrado y eran más fuertes que nosotros. Sin embargo, sucumbieron. ¿Por qué se extinguieron? No sé, hay todo tipo de teorías.
no vamos a entrar en eso, porque además no hay nada conclusivo. Una de las teorías es en su contacto con los seres humanos, porque en ese momento el Homo sapiens se mueve de África y entra en Europa. Entonces, perdón, yo les quería contar que yo no sé si parecía en broma, pero el National Geographic escribió un artículo diciendo que los Neanderthals están todavía entre nosotros y son los vascos, porque aparentemente los vascos tienen, y yo soy descendiente totalmente de vascos, los vascos tienen un mayor porcentaje de ADN. Nosotros compartimos un porcentaje muy chico con los Neanderthals, pero ojo, el que sea chico está hablando de que tuvimos descendencia juntos. Bueno, entonces, el National Geographic decía, a mí me parece que como una ironía, no sé, decía que los vascos eran los Neanderthals. Bueno, yo le digo lo que dice mi señora dice, ahora entiendo, ustedes saquen las conclusiones. Entonces, ¿qué nos está diciendo Harari una vez más? Dice que la selección natural con que nos han conformado, es decir, la evolución a través de selección natural que nos explicó Darwin, será reemplazado por una intervención inteligente en el ADN. Es decir, fíjense de lo que estamos hablando. Desde siempre nosotros fuimos conformados por una selección natural, por una evolución a través de la selección natural. No, ahora de golpe los inteligentes, el Homo sapiens inteligente, entre comillas, van a intervenir el ADN. Bilinkis, les he mencionado, es el argentino que hizo Singularity University. Creo que no dije que Singularity University es una universidad de tecnología que está en Silicon Valley, o cerca de Silicon Valley, y es de la NASA, ha sido formada por la NASA, y creo que tiene intereses importantes Google sobre esa universidad. Entonces, Bilinkis entonces dice que en 50 años vamos a tener una transformación mayor que en los últimos 5.000 años. Los últimos 5.000 años, vuelvo a repetir, les dije antes de los caballos, yo creo, no sé, le hablé de los 5.000 años. Hace 5.000 años no estaban ni las pirámides. Hace 5.000 años no estábamos todavía en la cumbre de la civilización egipcia. Fíjense todo lo que ha corrido, todo el agua que ha corrido bajo el puente. Bueno, resulta que él dice que en 50 años vamos a tener una transformación mayor que en los últimos 5.000 años. Campanario, que es el periodista de la Nación, lo he nombrado anteriormente, que escribe sobre estos temas, dice que la humanidad necesitamos 80 años para imponer el motor de vapor, 40 para la electricidad y 20 para la computadora, y probablemente 10 para aprobar la inteligencia artificial. Tony Seba una vez más dice, estamos en la cúspide de la disrupción más rápida, más profunda y con mayores consecuencias de la historia. Todo esto se puede ser saltado por los aires con el calentamiento global, que ciertamente no es el tema de esta conferencia, pero que no puedo dejar de pasarlo, porque parece que no queremos escuchar que los científicos nos están diciendo que hay un calentamiento global que puede tener consecuencias muy serias para la vida de nuestro planeta y por lo tanto para los que habitamos el planeta. Y sobre todo tener muy en cuenta, esto lo que yo les sugiero es que pensemos en los Neanderthals. Los Neanderthals desaparecieron como especies, también desaparecieron los dinosaurios, pero muchísimo antes los dinosaurios, y además hoy hay convicción general que fue un meteorito. Bueno, muy bien, eso nos puede pasar, el meteorito no sé, pero ¿por qué desaparecen los Neanderthals? No sé, pero una de las razones puede ser porque hubo un cambio ambiental muy importante y que ellos no se supieron adaptar. Yo no sé si es eso o no, lo que sí sé es que pensemos que la especie humana no tiene la vida garantida, for granted, como dirían los americanos, ¿no es cierto? Es decir, podemos tener puede ser muchísimo más frágil de lo que nosotros creemos y puede desaparecer así y llanamente. Yo no tengo una respuesta de si la tecnología puede evitar una catástrofe ambiental. La verdad que todo parece indicar hasta ahora que no, pero queda la pregunta y la respuesta es que contesta. Señores, estamos llegando a las conclusiones, espero que no se hayan dormido, ya terminamos. ¿Qué discuten las dos grandes superpotencias, los dos gigantes? ¿Qué discuten China y Estados Unidos? Están discutiendo la tecnología.
están discutiendo la tecnología, sobre todo 5G, se están matando por el tema de 5G. Bueno, por algo debe ser, ¿no es cierto? Parecería que la carrera entre ellos está en la tecnología, parecería que nosotros no la podemos, que nadie la puede desatender el tema de la energía, de la tecnología, y mucho más si se está acelerando su cambio. Entonces, fácil es ver la aceleración del cambio tecnológico, muy difícil pronosticar. Esto lo dice, ¿cómo se llama? Alvin Toffler. El libro que tengo acá es El shock del futuro. Él ha escrito varios libros. Él ha escrito la economía del hidrógeno y ha escrito la economía de ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre, pero no importa, no es fundamental. Pero él dice que quien pretenda decir que sabe lo que viene en el futuro es muy difícil. Por lo tanto, yo estoy diciendo acá que tenemos que mirar el futuro, pero al mismo tiempo le estoy diciendo que es dificilísimo entender el futuro. Creo que sobre todo hay que ponerle modestia y estar dispuestos a cambiar constantemente la idea que nos hacemos del futuro, de ir actualizándola poco a poco. Bien. El futuro me atrevería a pronosticar, yo no es mío el pronóstico, pero no importa, algunos hechos. Uno es el cambio tecnológico acelerado. Eso es el objetivo de esta charla. Otro es que vamos a hacer un gran esfuerzo para escudriñar el futuro en el futuro. Cosa que sería muy sensato y tiene sentido. Otra que lo que cuenta es la sociedad del conocimiento. Es decir, ya los países no invaden para tener agricultura, ganadería o minería o petróleo. Hoy los países saben que el tema, la gran pelea está en el conocimiento. Y el otro, y el último punto es el tema del calentamiento global. Una energía, como lo dije, es un muy buen ejemplo para ver cómo hay que mirar mucho más el futuro. El futuro de la energía, una vez más, según Tony Seba, que es muy optimista al respecto, él escribió un libro que se llama Clean Disruption of Energy and Transportation, disrupción limpia de la energía del transporte. Dicho sea de paso, no le he podido mandar antes porque no me salió, pero lo voy a hacer después que termine esta charla. Le voy a mandar a Salvador Gil el link que Tony Seba me mandó. Por tanto, esto no es nada trucho. Estamos hablando de que yo les paso a ustedes la versión en informática del libro en castellano que Tony Seba me autorizó de distribuir. Así que si ustedes se ponen en contacto con Salvador me ha dicho que sí, que con mucho gusto lo va a distribuir. Bien, perdón, el libro es del año 2014, creo, algo así. Hubo una confusión en la comunicación con Salvador, no es reciente, es un libro de 2014. La fragilidad de la vida de los Neandertales, reitero. Si quisiéramos estabilizar el crecimiento del calentamiento global en solo 2 grados centígrados, tendríamos las empresas petroleras, carboníferas y de gas tendrían que dejar bajo tierra 2/3 de sus reservas probadas. Dije bien, no me equivoqué. 2/3 de sus reservas probadas. Estas empresas, esto lo dice, ustedes habrán visto el informe que se dice que lo hizo las Naciones Unidas, absolutamente es malicioso decir que lo hizo las Naciones Unidas. Lo hicieron una cantidad de científicos por consenso, científicos sí que contrataron las Naciones Unidas, pero no lo hizo las Naciones Unidas. Bueno, lo organizó las Naciones Unidas. Entonces, ellos dicen que para estabilizar en 2 grados centígrados el calentamiento del planeta, porque dicen que más de 2 grados va a ser un caos mucho mayor, entonces que las empresas, que decía, las empresas de energías fósiles tienen que dejar 2/3 de su reserva bajo tierra. Esto quiere decir que tienen que pasar a pérdidas y ganancias 2/3 de su capital, más o menos, porque básicamente los capitales de estas empresas son las reservas que tienen, sobre todo que estamos hablando de reservas probadas. Si estuviéramos hablando de las otras reservas, podemos hablar que estamos hablando por lo menos 2/3 de las reservas probadas. Es decir, esas empresas no tienen que saber nada con este chiste. Entonces podemos pensar, y hay elementos para pensar, y que estarían haciendo lo mismo que hicieron con el tabaco, en las empresas tabacaleras, que nos hicieron creer durante mucho tiempo y que hicieron todas las trampas a Dios y para hacernos creer que el tabaco no tenía efectos nocivos en la salud humana.
Uno de los autores que pueden consultar ustedes al respecto es Antonio Muñoz Marín, es un escritor español, ganador del Premio Asturias, miembro de la Academia de Letras Española. Él es muy enfático sobre este tema y lo explica a mi gusto con bien. En el tercer libro que escribimos de energías renovables, que fuimos los editores Gerardo Rabinovich y yo, en el capítulo que mío, justamente, yo toco mucho este tema, el tema de dónde está la verdad, dónde está el debate, y me parece personalmente que está muy intoxicado del cambio tecnológico, del cambio climático, del calentamiento global. La brecha tecnológica que nos hablaba Arari, es decir, los superhombres y los hombres, esto es un tema central. No sé si se va a producir, no tengo ni idea. Ahora, ahí se me ocurrió un título que era Neuralink. ¿Qué es Neuralink? Neuralink es una empresa de Elon Musk, el dueño de Tesla, para conectar el cerebro humano con la computadora. Ustedes no sé si lo han visto, pero recientemente salió nuevamente el tema, y el Financial Times sacó un artículo cuya foto está ahí, queda en chanchito, sobre el tema, diciendo que Elon Musk insiste y que lo va a hacer. ¿Qué ha hecho por ahora? Por ahora ha conectado el cerebro de un chancho a una computadora. Entonces, es decir, lo que puede verse son los flujos nerviosos del cerebro en la computadora. Todavía al revés, nada, ¿no? Pero pobre chanchito, ahí lo ven ustedes tomando la leche y mírense ustedes un chanchito conectado a la computadora, por ahora. No sé por qué se me corrió, debo haber tocado algo que no debía, ahí estamos. Entonces, la brecha tecnológica es fundamental, tenemos que pensar, tenemos que hacer todo lo indecible, todo en el país tiene que pensar en la tecnología. Y con esto terminamos. Señores, muchísimas gracias y por supuesto con mucho gusto hablamos de comentarios, preguntas, lo que sea. Bueno, muchas gracias, Luis. Te mandamos un aplauso virtual acá en nombre de todos. Realmente excelente la charla. Dejo abierto para las preguntas. Si hay preguntas, pueden, por favor, abrir el micrófono y realizarlas directamente. A ver, acá sí. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, por favor. Soy Mauricio López Ardén. Luis, ¿qué piensa usted, además de la solar y eólica, de la bioenergía y la biodigestión anaeróbica para un país como la Argentina? Ciertamente, seguro que esta pregunta venía, y no la quise contestar antes de que viniera la pregunta, porque evidentemente no está nada claro. Se van a definir una cantidad de nuevas energías. En este momento, la delantera la llevan la eólica y la solar. Y es nada más que por eso porque las menciono, y además porque tienen la característica de que son renovables y que son no convencionales, pero además porque son intermitentes. Pero todo es posible y yo no puedo explicar, no puedo en detalle cuando se dar una respuesta que tan amablemente me han hecho. ¿Comentario? Sí, Luis, creo que tenés abierto dos lugares la charla. Si se puede cerrar alguno. Ahí está, perfecto. Ahí está. Dos comentarios. En primer lugar, te agradezco mucho la presentación, muy completa, ya sabemos de tu versación. El otro es una aclaración. La cifra de 2/3 es un informe de British Petroleum del año antes del Acuerdo de París, del 2015. El British Petroleum que hizo esa cuenta. Lo cual explica, como bien vos decís, la fuerte oposición que hay en muchos sectores a enfrentar la realidad del cambio climático y sabotear cualquier iniciativa que reduzca el consumo de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Y las otras son cifras aterradoras.
En este momento Mauna Loa está registrando en la atmósfera 415 unidades de partes por millón, prácticamente 3 más que el año pasado. A este ritmo cruzamos la barrera de 450 ppm en 13, 14 años. Yo creo que la batalla está al borde de ser perdida. Uno puede hacer un discurso optimista, siempre queda mejor ser optimista que no realista, pero prácticamente estaba al borde del abismo, porque queda muy poco tiempo para reaccionar. Y todas las proyecciones que hay de nuevas energías, sobre todo transformaciones de autos eléctricos y todo eso, que es muy positivo, arrancan de un nivel muy bajo de entrada para que puedan tener relevancia. Y además van a tener el saboteo de los 2 tercios y del Partido Republicano de los Estados Unidos, que como ustedes saben es un partido financiado por la industria del carbón. Gracias, Rotaeche. Bueno, no sé si se me escucha. Luis, perdona, tenés abiertas 2 sesiones de el Meet. Si puedes cerrar una, te está acoplando, o 2 máquinas tenés abiertas. Yo te puedo sacar de una, si querés. A ver, ahora se me escucha. Se escucha, pero hay un eco, porque está abierto otra sección. A ver, voy a tratar de quitarla. Ahí. A ver ahí. Sí, ahí te escuchamos, ahí sí. Bueno, yo quisiera hacerles notar a la audiencia que ustedes acaban de oír hablar a la persona, a la voz más importante que tiene la Argentina sobre el cambio climático, que es Alieto Guadagni. Y le ha tocado un punto que es muy importante, pero yo le quiero agregar a lo que él dice, que quien lo transcribe como que es un trabajo del trabajo famoso de las Naciones Unidas es nada más y nada menos que Mark Carney, que es del Banco de Inglaterra. Y no me importa si es cierto o no, pero yo lo que quiero decir es que un señor que es del capitalismo más puro, como es Mark Carney, que era el que sonó, el primer candidato que sonó para reemplazar a la famosa Christine Lagarde, y sin embargo, él dijo exactamente lo mismo que está diciendo Alieto Guadagni. 2 tercios tendrían que quedar bajo tierra con el costo que ellos tienen. Gracias, Alieto, una vez más. Luis, ¿puedo preguntarte una cosa? Como no, con mucho gusto. Mi nombre es Joaquín Sarmiento, soy director de estadística de la provincia de Salta. Estoy trabajando en mi tesis doctoral en la Universidad de San Martín sobre políticas de energías renovables y estoy teniendo dificultades para conseguir tus libros. No sé si es que para que lleguen acá, si es que podemos, me puedes dar tu contacto, de alguna forma. Me encantaría leer los 3 sobre energías renovables de los que tengo noticias. Bien. Estoy dispuesto a ver, te contesto. Lamentablemente esto se vende en el Mosconi y el Mosconi está cerrado por el CONAVIP. Pero yo me arreglo a través de Salvador, un símbolo de Salvador, una vez más, el Salvador nos va a mandar no sé dónde, que él se tenga que ocupar de tantas cosas, pero llegamos el contacto y llegamos a una forma de que puedas retirar el libro de alguna parte. ¿Okay? Estaría infinitamente agradecido, que sea digital, como sea, sería muy importante para mí. Para seguir, para tener follow-ups, hablar con Salvador sobre el tema. Perfecto. Perdón, dejé mi mail ahí en el chat, si los querés tomar. Yo después le paso tu mail a Luis. Dale, millón de gracias. ¿Alguna otra pregunta? Luis, yo, si no hay preguntas, aprovecho yo para hacerte una pregunta. Por favor. Muchos de los informes, sobre todo de la Agencia Internacional de Energía, dan un peso muy importante a la eficiencia energética. ¿Qué puedes decir al respecto? Yo como economista es un tema que no es el que más me gusta hablar, porque me parece que es tan obvio que hay que hacer eso, porque tiene prácticamente costo cero, es todo beneficio. Entonces es como que para el economista eso es demasiado simple. Uno dice, bueno, que se ocupen los ingenieros, porque eso obviamente hay que invertir muchísimo en ese sector. Así que no tengo ninguna duda
que eso es una cosa importante. Insisto, es todo beneficio, no hay costo. En cambio, las energías renovables hay que conseguir las energías, hay que financiarlas, hay que construirlas, hay que integrarlas al sistema eléctrico, es mucho más complicado. Pero insisto, es un problema mental mío de las condicionantes que tengo como economista, porque en realidad es un tema importantísimo. Muchas gracias, Luis. Faltaría más. ¿Alguna otra pregunta? O si no, lo liberamos a Luis ya. Yo quisiera hacer una consulta, si se puede. Adelante, adelante. Luis, muchísimas gracias por la presentación. Te quería consultar qué opinás sobre el renovar, digamos, la política argentina de los últimos años de penetración e incorporación de energías renovables y si tenés ideas sobre la ley de electromovilidad que en este momento se está discutiendo en el gobierno y bueno, ¿qué opinión tenés sobre cuál sería la mejor estrategia, digamos, para la incorporación de vehículos eléctricos, ya sea con baterías o con hidrógeno? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí, bueno, habría muchas cosas para decir. Yo no estoy para nada al tanto de lo que se está discutiendo en el Congreso, así que pido disculpas, pero eso no lo sé. El proyecto Renovar, bueno, es lo único que se ha hecho en la Argentina de energía renovable, así que ya solo con eso saquémonos el sombrero y felicitemos a todos los que intervinieron en ese tema, que me parece que realmente fue un paso. Uno esperaría mucho más, pero bueno, pero fue un paso muy importante. El tema del automóvil es fundamental, central y qué sé yo, pero creo que está muy condicionado al tema de las baterías. Ahora, me parece que la Argentina, donde tiene que trabajar fuertemente, y si estamos hablando de federalismo, que todo bla, 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 es en el tema de la energía distribuida. Me parece que ahí no nos damos cuenta, pero hay algunos inconvenientes y me parece que hay intereses creados que lo están impidiendo avanzar el tema. La energía distribuida puede ser muy importante, porque cada vez se están abaratando más y cada vez están más al acceso de todos. Y entonces, en un sistema eléctrico donde las tarifas no se pagan, o se pagan muy mal, o se pagan muy poco, donde unos le deben a otros y no les pagan, donde todo el mundo deja de pagar cuando le da la gana, y bueno, parecería que la energía distribuida, por lo menos en una parte del país, va a ser muy importante, y tendríamos que conseguir, es decir, simplemente darle alas, que la gente ponga las energías distribuidas que quiera, o que los pueblos pongan la energía distribuida que quieran, o que las ciudades pongan la energía distribuida que quieran. No lo estamos inventando nosotros, lo está inventando, creo que es el condado de Brooklyn, en Nueva York, que han hecho una especie de microgrid con las energías. ¿Dejamos acá? Bueno, me parece que ya están más o menos, han respondido las principales preguntas. Luis, te agradezco en nombre de todos, realmente una excelente presentación, hemos disfrutado mucho, creo que por los comentarios realmente no solamente fue, fue ampliamente aclamada tu charla. Te agradezco una vez más por estar acá y le agradezco a todos los demás por haber participado y los esperamos en este foro que siempre está abierto para ustedes y bueno, muchas gracias a todos por estar en los seminarios de la UNSAM. Así que bueno, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Salvador. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. En los comentarios. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos, Luis.